Olá, soy Rodrigo y estoy con GQ para compartir con vosotros mis esenciales. Esto es un juego, en Brasil jugamos mucho, se llama dominó. Estoy todos los días en casa jugando con mi padre, con mis amigos y hay muchas peleas en casa también por eso. Creo que es mi juego favorito. Yo empecé a jugar hace 2 años. Antes yo jugaba pero no sabía mucho. Pero un día en casa estaba con mis tíos y mi padre ahí. Mis tíos juegan muy bien y empezamos a jugar y yo estaba perdiendo todas y luego he dicho no, tengo que aprender y ellos empezaron a me enseñar y ahora yo soy muy bueno, soy el mejor de mi casa, listo. Cada pieza tiene números y pone, esta es 6 y 6 y luego pones y cuando es tu hora de jugar, si tiene un 6, es solo poner aquí, pero hay muchas estrategias, ¿sabes? Para explicar así es difícil, tiene que jugar para ir aprendiendo. Este fue un regalo de mi gestor. Ha visto cómo jugábamos todos los días, jugábamos con unos más simples y esta es diferente, ¿no? La marca de Drake y él me regaló y ahora jugamos solo con esta. Una Biblia. Yo creo mucho en Dios y creo que para todo sitio que voy llevo conmigo porque me gusta leer siempre, a veces antes de dormir. Es una cosa que me tranquiliza, ejercito mi fe también. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho. Eso fue un regalo del pastor de mi iglesia. Tengo tatuado aquí también, que es Isaías 41:10, que llevo para toda mi vida. Es para no temer a nada, porque Dios siempre está con nosotros, nos levanta, siempre nos asegura y sabes, si estamos con Dios, estamos tranquilos así. Tengo otras Biblias y siempre llevo fotos de mi familia también. Así como Dios está conmigo siempre, ellos también saben. Entonces siempre intento rezar por ellos también. A mí me encanta oler bien, tengo varios, pero he traído este porque es especial porque estaba un día en el vestuario y como Modric está siempre a mi lado, he visto que olía muy bien y luego cuando él salió yo abrí su bolsa y he visto el perfume, luego saqué una foto y he dicho para mi amigo, hey, compra este perfume ahora. Y ahora uso el mismo de Modric y él no sabe que yo hice esto. Para mí es perfecto y me gustan los perfumes que cuando pasa la gente dice, wow, qué bien huele. Y este es uno que la gente siempre me dice. 4 o 5, aquí, abajo y uno un poco para arriba así y ya está. 5. Aquí un banjo, un instrumento muy famoso en Brasil, principalmente para samba en Brasil. Sí, un poco, sé tocar. Esta canción se llama Jogo de Sedução. Siempre cuando aprendemos a tocar cavaquinho, esta es la primera canción que nos enseñan, ¿sabe? Entonces siempre que voy a hacer algo, empiezo con ella. Para mi amigo Rodrigo, un abrazo. Es FDQ Fundo de Quintal. Es un grupo ahí de Brasil de samba. Yo creo que el más antiguo de Brasil, número 1. Estaba en un programa y ellos iban a tocar. Y he dicho, bueno, yo sé tocar un poco y luego han visto que yo sabía tocar y me regalaron esto. Fue mi sueño aprender a tocar. La pandemia empecé a ver unos vídeos para ver cómo podía tocar. Luego encontré un profesor que es brasileño también, que vive aquí. Y bueno, hice 5 clases y ahora siempre estoy ahí en casa tocando un poco con mis amigos. Me encanta jugar la Play casi todos los días, en los días libres principalmente. Mi juego favorito es el FC 24. Yo siempre cojo a Real Madrid y siempre intento meter goles conmigo. Si está con otro jugador, yo no tiro, siempre paso el balón para Rodrigo y que meta Rodrigo. Juego desde pequeño, desde la PlayStation 2. Cuando me regaló mi padre, desde ahí no paré de jugar. Yo juego bien, ¿sabes? Puedo mejorar. La verdad que hay otros ahí, el equipo que juega mejor, porque juegan más, ¿sabes? Yo juego, pero no tanto como Courtois, Carvajal, Vini,
que juegan siempre, entonces son mejores. Me gusta este estilo de zapatillas. Me regaló Raíssa, la brasileña de skate, entonces son muy especiales para mí. De estas zapatillas, aquí esto que tiene como unas cariñas aquí, eso que me gusta. Aquí lleva una R por Raíssa y bueno, me gusta porque yo tengo la R también y combina, ¿sabes? Pero es de Raíssa. Como esta, para mí perfecta, blanco, morado. Me gusta más urbano. No me gusta inventar tanto, pero tampoco ser tan simple, ¿sabes? Entonces, ahí en medio de los dos. Reloj indispensable en mi estilo siempre, y este es mi favorito de Jack Dross. Es una pieza única, un reloj hecho a mano, suizo. Me encanta mucho la correa blanca aquí, los colores que lleva dentro. No tengo una línea para seguir, ¿sabe? Yo sé que veo y si me gusta yo intento comprar si puedo y las uso. Ya he perdido muchos relojes y la verdad que no compro tantos hoy en día porque tengo miedo de perder. Yo sé que me gusta mucho y no quiero perder, por eso ya no compro tantos. El Madrid siempre nos regala y me acuerdo Karim Benzema cuando fue Balón de Oro nos regaló también un reloj. Una esponja que uso siempre antes de salir de casa, antes de jugar, para peinar mi pelo. La paso así para que se enrole un poco. Primero paso una crema, luego vengo con la esponja y luego un spray para fixar un poco. Cuando era más joven, primero tenía el pelo corto, luego empezó a crecer y tenía grande y ahora ya un poco normal. Mis cascos que llevo todos los días. A mí me encanta música, entonces siempre estoy ahí escuchando y estar con mis cascos es indispensable. Antes de jugar un partido, yo escucho reggaetón, escucho rap. No tengo una canción, es aleatorio, ¿sabes? Intento escuchar muchas. Y si escucho una luego, justo antes de salir para calentar y luego para el partido, y me da suerte, ¿sabes? Tengo un gran día. La verdad que intento hacer otra vez hasta que no me salga bien. Y si luego me sale mal, ya la cambio. Hidratante labial, que bueno, aquí en Madrid muchas veces cambia mucho el tiempo y luego mis labios me dan mucho trabajo también, entonces intento siempre llevar para hidratar. Me gusta un poco el color vino tinto y rojo solo, me gusta un poco más así. A veces voy a la habitación de mi madre y cojo algo para pasar antes de dormir, pero la verdad que nunca sé qué estoy pasando, solo lo que dice mi madre. Bueno, GQ, estos han sido mis esenciales, espero que os hayan gustado y bueno, muchas gracias, la verdad que he pasado muy bien.